vamos a aplicar la técnica de integración por partes para resolver esta integral que vemos aquí. Tengo este radical, el cual forma parte del argumento de esa tangente inversa. Mejor dicho, este radical con dicho cociente, con este cociente que vemos aquí, es el argumento de esta función trascendental como es la tangente inversa. Ahora, antes de aplicar la técnica de integración por partes, nosotros vamos a realizar un arreglo dentro de este radical, o sea, en el radicando. Muy bien, entonces vamos a empezar a identificar esta integral como I. Entonces decimos que I va a ser igual al operador integral de la función trascendental, como lo es la tangente inversa de la raíz cuadrada. Observen lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer dentro del radicando, como les había dicho, sería reducir aquí este denominador que vemos aquí. 1 más seno de x lo voy a tratar de reducir. Entonces, miren esto. Voy a colocar 1 menos seno de x, que es el numerador de este cociente. Ahora, en el denominador tenemos que vamos a colocar 1 más seno de x. Entonces, recuerden que aquí en 1 más seno de x voy a realizar ese proceso para poder reducir 1 más seno de x. 1 más seno de x lo quiero reducir. Vamos a ver si es posible. Observen esto. Para ello, simplemente yo dentro de este radical, ¿ok? Dentro del radical, yo lo que voy a hacer es aplicar este artificio que ya les voy a mostrar. Observen. Coloco una línea que separa el numerador del denominador. Entonces, aquí en el denominador voy a colocar este denominador. Aquí en este sitio del denominador voy a colocar este elemento pero con signo cambiado. Entonces vamos a colocar aquí 1 menos seno de x. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo escribo 1 menos seno de x, estoy alterando el sistema, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para equilibrarlo, para que no se altere? Simplemente arriba escribir también 1 menos seno de x. ¿Saben por qué? Porque 1 menos seno de x entre 1 menos seno de x es 1. Y todo se vería de esta forma, tal cual como está aquí. Bien, entonces recuerden que estos son cocientes, son fracciones, y las fracciones se multiplican de forma lineal. Entonces eso es lo que vamos a ejecutar, lo que vamos a hacer. Aquí nos quedaría que I es igual a la tangente inversa de la raíz de una sola línea que va a separar el numerador del denominador. Y aquí me va a quedar lo siguiente. Sabemos que 1 más seno de x por 1 menos seno de x, para ahorrarnos la propiedad distributiva completa, el primero por el primero, el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo, para ahorrarnos eso ya nosotros observamos que son elementos semejantes que difieren solamente por un signo. Entonces, por tal razón, digo 1 por 1, el primero por el primero y el segundo por el segundo, cuando difieran por un solo signo. Entonces aquí me quedaría 1 por 1 es 1, más por menos es menos, y seno de x por seno de x sería seno al cuadrado de x. O si quieren realizar la propiedad distributiva, también es más que válido. Ya, y arriba, ¿cómo me quedaría? Arriba me quedaría como 1 menos seno de x por 1 menos seno de x es 1 menos seno de x elevado al cuadrado. Bien, cierro la parte de aquí del argumento. Recuerden que todo este conglomerado es el argumento de la tangente inversa. Lo multiplicamos por su respectivo diferencial en la variable x. Ahora vamos a separar esos radicales que tenemos allí. Sería la integral de la tangente inversa
de la raíz de 1 menos seno de x elevado al cuadrado, que divide a la raíz de 1 menos seno cuadrado de la variable en uso, la variable x. Ahora, dense cuenta que aquí, en la parte de abajo, aquí, nos quedaría por identidad coseno cuadrado, ¿ok? Porque 1 menos seno cuadrado de x sería coseno cuadrado de x. Y aquí, este 2, entre este índice 2, sería un exponente 1. O como ustedes lo vean, o si quieren verlo, que este 2 elimina esa raíz. Ahora, aquí la integral me va a quedar de esta forma. Y va a ser igual al operador integral de la tangente inversa. Entonces ya saben que aquí 2, entre este índice 2, que se sabe que aquí hay un 2, sería un exponente 1 que se forma ahí. Entonces quedaría 1 menos seno de x elevado a la 1. Entonces 1 menos seno de x elevado a la 1 sería 1 menos seno de x. Entre, aquí vemos que nos quedaría la raíz cuadrada, ¿verdad? 1 menos seno cuadrado, entonces por identidad sería coseno cuadrado de x. Muy bien, con respecto a la variable en uso, la variable en x. Y aquí nos damos cuenta, fíjense, que aquí nos quedaría la integral de la tangente inversa de 1 menos seno de x entre, observen esto, el coseno al cuadrado de x, puedo decir que es, o lo puedo hacer equivaler a lo siguiente, coseno de x elevado al cuadrado. Bien, repito, coseno al cuadrado de x lo puedo ver como coseno de x elevado al cuadrado. Entonces, aquí se supone que hay un 2, índice del radical es 2, y entonces 2 entre este 2 sería 1, coseno de x a la 1, y coseno de x a la 1 es coseno de x. Ahora la integral me va a quedar de esta forma, tangente inversa de 1 menos el seno de x entre el coseno de la variable en uso, la variable x. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a integrar por partes. Ahora sí viene el momento de aplicar la técnica de integración, repito, la técnica de los fragmentos, esa técnica llamada por partes. Bien, entonces, aplicando esa técnica, vamos a hacer aquí lo siguiente. Observen, vamos a llamar u a toda la función trascendental, obviamente con su respectivo argumento. Sería entonces u. Y al diferencial de x lo vamos a llamar diferencial de v. Bien, entonces, como se sabe, y va a ser igual a la integral de ¿quién? De u por d, de v o dv. Entonces aquí ahora la estructura me va a quedar de esta forma. Esta tangente inversa de 1 menos seno de x entre coseno de x lo he llamado u. Entonces aquí me va a quedar u por el diferencial de x, que sería dv, u por dv, y entonces ya nosotros sabemos que aplicando la integración por partes o la integración fragmentaria nos queda de esta forma, que integral de u por diferencial de v me va a quedar como u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Bien, vamos a hacer cumplir este criterio, así que vamos a hacer el proceso, a comenzar con este proceso identificando a u. Entonces, ¿quién es u? Aquí lo voy a colocar. U es igual a la tangente inversa de 1 menos el seno de x entre el coseno de x. Entonces aquí me va a quedar de esta forma. Tenemos que el diferencial de u va a ser igual entonces a la derivada
¿ok? ¿La derivada de quién? La derivada de u con respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Entonces aquí nosotros ya tenemos a u. Aquí está u. Ahora vamos a calcular su respectivo diferencial en u. Entonces el diferencial de u va a ser igual, como ya les dije, la derivada de u con respecto a x. Vamos a hallar la derivada de u con respecto a x a partir de u. Entonces, fíjense de algo. Aquí, si u es igual a la tangente inversa de 1 menos seno de x entre coseno de x, donde 1 menos seno de x, repito, entre coseno es el argumento de esta tangente inversa, entonces la derivada respectiva de u con respecto a x va a ser la siguiente. Observen, la derivada de u con respecto a x a partir de u es igual simplemente a 1 entre el argumento, ¿sí? Entre el argumento por la derivada del bueno, aquí sería, quise decir aquí, 1 entre 1 más el argumento al cuadrado, así sí. Así sí. 1 entre 1 más el argumento al cuadrado, que multiplica a la derivada del argumento. Ahora sí. Entonces nos quedaría así. Repito, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 1 entre el argumento, donde el argumento de esta tangente inversa es 1 menos seno de x entre coseno de x. Entonces 1 entre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada de ese argumento. Bien, entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual 1 entre, recuerden que aquí esta es la línea mayor, la línea que va a separar el numerador del denominador. Entonces aquí me va a quedar 1 más el argumento al cuadrado. Entonces, ¿quién es el argumento aquí? A ver, ¿quién es el argumento? Recuerden que el argumento es 1 menos seno de x entre coseno de x. 1 menos seno de x entre el coseno de x es el argumento. Y el argumento está elevado al cuadrado. Tiene que estar al cuadrado. Multiplicado por la derivada del argumento. ¿A quién voy a derivar yo? Recuerden que este apóstrofe, esta comillita, representa a la derivada. Entonces, ¿la derivada de quién? Del argumento. ¿Quién es el argumento? Repito, sería 1 menos seno de x es el argumento entre el coseno de x. Este cociente que vemos aquí es el argumento y lo voy a derivar tal como está aquí, tal como se ve allí. Ahora, recuerden que estamos tratando de hallar la derivada de u con respecto a x. Y luego lo multiplico por el diferencial de x y ese va a ser mi diferencial de u, que es lo que yo quiero buscar. Entonces aquí me va a quedar la derivada de u con respecto a x. Va a ser igual. Miren, esta es la línea mayor que va a separar al numerador del denominador. Pero entonces por encima de esa línea mayor tiene que estar una pareja de numerador y denominador. Pero aquí solamente veo el 1 y ese 1 yo lo puedo ver como 1 entre 1. Porque 1 entre 1 es 1. Y aquí me va a quedar, entonces, a ver cómo podríamos hacer aquí. Me va a quedar lo siguiente. Me queda 1 más, miren, 1 menos seno de x entre coseno de x al cuadrado. Me quedaría como 1 menos seno de x al cuadrado entre el coseno de x al cuadrado. Y esto va a multiplicar a la derivada de 1 menos seno de x entre coseno de x, que todavía no lo voy a derivar, lo voy a dejar planteado aquí. 1 menos seno de x entre el coseno de x. Este cociente lo vamos a derivar. La derivada de 1 menos seno de x entre coseno de x, que va a estar pendiente. Bien, entonces aquí vamos a realizar, vamos a seguir con el proceso. Entonces recuerden que estamos hallando aquí la derivada de u con respecto a x. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual, observen, aquí me quedaría 1 entre 1, a ver, 1 entre 1, esta es la línea que separa, que está separando el numerador del denominador. Entonces aquí me va a quedar, a ver, digo, aquí hay un 1, multiplico de forma cruzada, coseno de x al cuadrado es coseno de x elevado al cuadrado.
Coseno de x al cuadrado por 1 es coseno de x al cuadrado más 1 menos seno de x elevado al cuadrado. Entre coseno de x al cuadrado por 1, coseno de x elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis. Ahora sí, vamos a derivar 1 menos seno de x entre coseno. Y la derivada de este cociente sería lo siguiente. Observen, aquí va a ser, como es un cociente, sería la derivada del numerador. Entonces, 1 menos seno, y le coloco a 1 menos seno, le coloco esa comillita, sería la derivada del denominador, perdón, del numerador, la derivada del numerador, que es 1 menos seno, por el denominador sin afectar, o sea, sin derivar, menos, ese menos es porque se trata de la derivada de un cociente, menos el numerador sin derivar, que sería 1 menos seno de x, por la derivada del denominador. Aquí coloco la derivada, ¿sí? La derivada del denominador. Entre el denominador elevado al cuadrado. Recuerden que es la derivada. Estoy aplicando la derivada de un cociente. Bien, miren cómo nos está quedando. Ahora, la derivada de u con respecto a x va a ser igual. Aquí me quedaría 1 entre 1. Esta es la línea separadora. Y coseno de x al cuadrado es igual que yo diga coseno cuadrado de x. Aquí me va a quedar entonces, miren, voy a procesar aquí ese binomio, el cuadrado de este binomio, y nos quedaría 1 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Ok? Me va a quedar así. Entre coseno de x al cuadrado sería coseno cuadrado de x. Es lo mismo decir. Ahora, vamos por aquí. Vamos a determinar la derivada de 1 menos seno. Entonces, la derivada de 1 menos seno y también por aquí la derivada del coseno. Solamente donde están las comillitas. Entonces, la derivada de 1 menos seno simplemente es, ¿quién? Menos el coseno de x. Y la derivada de este coseno sería menos el seno de x. Así que aquí tenemos menos coseno. Por coseno nos quedaría menos coseno al cuadrado de x. Y aquí me va a quedar, miren, menos seno de x. Por este menos sería más seno de x, que multiplica a 1 menos el seno de x que tenemos aquí. Entre coseno de x al cuadrado sería coseno cuadrado de x. Muy bien, así me está quedando esta derivada. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aplicamos la doble c, pero antes de aplicar la doble c, vamos a procesar lo que tenemos aquí abajo. Me quedaría aquí coseno cuadrado de x. 1 al cuadrado es 1, sería más 1. 2 por 1, 2 por seno, sería menos 2 seno de x, más el seno al cuadrado de x, entre el coseno cuadrado de x. A ver, aquí nos quedaría abajo coseno cuadrado de x. Aquí sería menos coseno cuadrado de x. Aplicamos la propiedad distributiva, más seno de x, más por menos menos. Seno por seno sería seno cuadrado de x. Bien, y aquí vamos a observar algo. Aquí podemos aplicar una identidad también. Ahí ya lo vamos a ver. Ahora observen cómo me quedaría aquí. A ver, entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A ver, vamos a ordenar primero, ¿ok? Aquí me quedaría 1 entre 1. 1 entre 1, aquí sería la línea separadora. Entonces, este seno cuadrado lo voy a colocar de primero. Observen, seno cuadrado de x. Luego voy a colocar de segundo, como segundo término, más coseno cuadrado de x. Más coseno cuadrado de x. Luego vamos a colocar aquí más 1 y luego menos 2 seno de x. Menos 2 seno de x. Entre el coseno al cuadrado de x. Tal como se ve allí. Cierro el paréntesis
y aquí lo multiplicamos. Observen algo aquí. Y aquí voy a decir lo siguiente, miren. Digo, menos seno cuadrado de x lo voy a colocar de primerito. Menos seno cuadrado de x. Luego coloco menos coseno cuadrado de x. Y de último, en el tercer puesto coloco más seno de x. Y abajo entre coseno cuadrado de x. Bueno, lo que tenemos que hacer es ordenar. Aquí, organizar. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? Miren lo que nos queda. 1 entre, a ver, miren esto. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x ya se sabe que es 1. ¿Ok? Aquí da 1. Más el 1 que está pendiente aquí, menos 2 por el seno de x, entre coseno cuadrado de x, que multiplica. Aquí puedo sacar factor común, menos. Entonces quedaría menos que multiplica a seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, porque menos por más menos, comprobamos así, y menos por más menos, coseno cuadrado de x, está bien, más el seno de x entre el coseno cuadrado de x. Ahora decimos que aquí nos quedaría 1 entre 1 más 1 es 2. 2 menos 2 por el seno de x entre el coseno cuadrado de x. Fíjense, aquí por identidad, seno cuadrado más coseno cuadrado de x es 1. Entonces aquí me quedaría menos 1 más el seno de x entre el coseno al cuadrado de x. Ahora, aquí me va a quedar du, o sea, la derivada de u con respecto a x va a ser igual. Observen, 1 entre, esta es la línea separadora. Aquí puedo sacar factor común 2. Me quedaría entonces 2 que multiplica a 1 menos seno de x. Lo compruebo de esta forma. Más por más, 2 por 1, 2, más por menos, menos, 2 por seno de x, 2 seno de x. Entre el coseno cuadrado de x. Y menos 1 más seno yo lo podría ver como seno de x menos 1 entre el coseno cuadrado de x. Entonces aquí la derivada de u con respecto a x va a ser igual. Ahora sí aplicamos la doble c. En esta parte, coseno cuadrado de x por 1 sería coseno cuadrado de x. Entre 2 por 1 menos seno por 1 sería 2 por 1 menos el seno. Y aquí me va a quedar seno de x menos 1 entre el coseno cuadrado de x. Muchachos, fíjense de algo. Aquí coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x es 1. Y arriba también yo los puedo simplificar. Entonces, para simplificar en la parte de arriba, basta solamente con anexar allí un signo negativo. Pero vamos a hacerlo allí paso a paso. Miren, aquí nos quedaría la derivada de u con respecto a x. Entonces, me va a quedar el seno de x menos 1 entre 2 por 1 menos seno de x. Pero aquí, entonces, como ya les dije, vamos a anexar un signo negativo. Pero ¿qué pasa? Si yo coloco un signo negativo, entonces, claro, un signo negativo delante de ¿quién? Delante de lo que era en realidad seno de x menos 1. Pero, entonces, si yo coloco un signo menos delante de, de aquí al lado del seno de x menos 1, entonces el seno va a cambiar de posición. Ya no va a estar en primer lugar, va a estar en el segundo lugar. Y el 1 que estaba en el segundo lugar va a estar en el primer lugar, colocando un menos allí. Entonces ese menos de por medio se queda allí. Pero entonces el 1 que estaba de último lugar lo voy a colocar de primero. Y el seno que estaba en el primer puesto lo voy a colocar en el segundo puesto, que sería aquí seno de x. Vamos a comprobar. Pero dense cuenta que abajo prevalece el mismo denominador, 2 por 1 menos seno de x. Dense cuenta, mire, vamos a comprobar. Menos por más, menos 1. Menos 1 está aquí. Menos por menos es más. Aquí se supone que hay un 1. Seno de x por 1, seno de x. No se alteró. Bien,
Ahora se dan cuenta que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? Dense cuenta que 1 menos seno de x entre 1 menos seno de x es 1. Y aquí me va a quedar entonces menos un medio nada más. Menos un medio. Aquí tengo la derivada. Pero entonces yo lo que quiero en realidad, muchachos, es el diferencial de u. Pero dense cuenta que el diferencial de u es la derivada de u con respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, esto es lo que yo quiero. El diferencial de u. Y el diferencial de u va a ser igual a ¿quién? A la derivada de u con respecto a x. ¿Quién es la derivada de u con respecto a x? Aquí está. Menos un medio. Menos un medio. Entonces coloco aquí. El diferencial de u es la derivada de u con respecto a x, que es menos un medio multiplicado por ¿quién? Por el diferencial de x. Aquí está el diferencial de u. Entonces ya tenemos u. Ahora tengo diferencial o el diferencial de u. Entonces recuerden que estamos integrando por partes, ¿verdad? Entonces ya tengo u y du. Ahora vamos a ver quién es db. ¿Quién es db? db sería db es de x. Entonces, diferencial db es igual a ¿quién? A dx. Ahora yo voy a integrar. Diferencial db es igual al integral del diferencial de x. Y aquí me quedaría entonces que b va a ser igual a x. Y aquí tengo entonces b es igual a x. Ahora, vámonos aquí, a esta parte, y decimos que y, recuerden que y es la integral que estamos tratando de determinar. Aquí está y, la integral de la tangente inversa de la raíz de 1 menos seno de x entre 1 más seno de x por dx. Ahora sí, miren lo que voy a hacer. Entonces decimos simplemente que al aplicar la integración por partes, aquí nos va a quedar de esta forma. Miren, observen. Recuerden, estamos integrando aquí, evaluando esta integral. Entonces, nos quedaría que la integral, la original, que sería la integral de la tangente inversa de la raíz de 1 menos el seno de x entre 1 más seno de x por el diferencial de x, va a ser igual a ¿quién? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Miren, va a ser igual a ¿quién? A la integral de la tangente inversa de 1 menos seno de x entre coseno de x por dx. Y esto es igual a que yo diga u por b menos integral de b por du. Aquí lo voy a colocar. U por b menos la integral de b por el diferencial de u. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es sustituir. ¿Quién es u? A ver, aquí tenemos u. ¿Dónde está u? Aquí está u. Aquí tenemos u. ¿Quién es u? U sería la tangente inversa de 1 menos el seno de x entre el coseno de x. Multiplicado ¿por quién? Por b. ¿Quién es b? A ver, ¿dónde está b? Aquí está b. ¿Quién es b? B sería x multiplicado por x menos la integral o el integral de ¿quién? De b. ¿Quién es b? Aquí está b. ¿Quién es b? B sería x. Ahora, por du. ¿Quién es du? Du, aquí está du. Du sería menos un medio por el diferencial de x. Entonces, por du, ¿verdad? Por du, que sería menos un medio por el diferencial de x, menos un medio por el diferencial de x. Listo. Hemos terminado prácticamente el ejercicio. Aquí nos quedaría integral de la tangente inversa de la raíz de 1 menos seno de x entre 1 más seno de x por el diferencial de x va a ser igual a todo esto. Ordenando nos quedaría tangente inversa de la raíz de 1 menos seno de x entre 1 más seno de x por el diferencial de x va a ser igual. X lo coloco de primero, multiplicando a quién? A la tangente inversa, que sería esa función trascendental, con su respectivo argumento, que es 1 menos seno de x
1 menos seno de x entre el coseno de x, menos, bueno, este menos un medio, recuerden, menos un medio que está multiplicando, sale fuera del operador integral, menos por menos más al multiplicar, al salir, más un medio, al salir fuera de la integral nos quedaría así, menos un medio por este menos 1 sería más un medio de x por diferencial de x. Ya puedo colocar más c, claro, sí, ya puedo colocar más c, más la constante arbitraria c. Integral entonces de la tangente inversa de la raíz de 1 menos seno de x entre 1 más seno de x por el diferencial de x va a ser igual a ¿quién? A x por la tangente inversa de 1 menos seno de x entre coseno de x. A ver, ¿qué nos quedaría? Más un medio que multiplica la integral de x por dx sería x al cuadrado entre 2 más la constante de integración c, para finalmente decir que la integral de la tangente inversa de la raíz de 1 menos el seno de x entre 1 más seno de x por el diferencial de x va a ser igual a x por la tangente inversa de 1 menos seno de x entre el coseno de x más 2 por 2 es 4 más un cuarto por x al cuadrado más la constante de integración c. Bueno, déjenme decirles que esto sería todo. Y así hemos aplicado la integración por partes, esta técnica muy importante, o la técnica fragmentaria. Sí, bueno, muchachos, nos veríamos en otro tutorial. Se me cuidan. Chao, hasta luego.